Saludos, le doy la más cordial bienvenida a esta iniciativa de Mi Negocio es Popular, traído a ustedes por Banco Popular de Puerto Rico en alianza con el Centro para Emprendedores, y a esta sesión que hemos titulado Alcanzando tu cliente en el mundo digital. Mi nombre es Fernando García y los estaré acompañando en este video. Esta iniciativa pretende compartir 4 videos educativos y este es el segundo de esos 4 videos donde compartiremos herramientas y tips útiles para ayudarte a enfrentar nuevos retos en tu negocio a consecuencia del COVID-19. Estos videos son creados y facilitados por personal experto del Centro para Emprendedores y estarán disponibles a través de YouTube desde cualquier dispositivo. Como mencioné, mi nombre es Fernando García y seré el facilitador de estas sesiones. Cuento con más de 10 años de experiencia en el campo de las comunicaciones, tanto en industria privada, gobierno, como en organizaciones sin fines de lucro. Y para mí es un verdadero privilegio poder compartir esta valiosa información. En esta sesión hablaremos de estos 5 componentes bien importantes. Número 1, el SWOT. Esto es una metodología que se utiliza para identificar nuevas oportunidades de negocio. También hablaremos sobre cómo entender el mundo digital, el cliente ideal, 10 consejos para capturar ese cliente y estrategias para redes sociales. Para oficialmente dar inicio a esta sesión, me gustaría utilizar como punto de partida esta cita que establece que los negocios y las marcas ya no son lo que nosotros le decimos al cliente que es, sino lo que los clientes se dicen entre ellos que es. Y de aquí quiero destacar 2 puntos muy importantes. Número 1, la forma en que hacemos negocios definitivamente cambió. Y número 2, nuestros clientes y consumidores están teniendo una conversación entre ellos a través de estos medios digitales y es importante que seamos parte de esa conversación, pero más que seamos parte, si podamos provocarla o liderarla, pues mucho mejor. Y de eso vamos a estar hablando hoy. Se estarán preguntando qué es el SWOT. El SWOT son las siglas en inglés de los 4 elementos que están viendo en pantalla: fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Es importante mencionar que las fortalezas y las debilidades hacen referencia a los factores internos que afectan la empresa y las oportunidades y amenazas a los factores externos que afectan la empresa. Y si yo les pido a ustedes que piensen en sus fortalezas, debilidades y oportunidades y amenazas, seguramente vienen a su mente muchos elementos. Por ejemplo, si hablamos de fortaleza, podemos decir que contamos con un equipo capacitado, una trayectoria, una ubicación conveniente, entre otros elementos. Igualmente, si hablamos de debilidades, seguramente podemos hacer mención de que no necesariamente estamos sacando el máximo provecho de los recursos digitales para lograr un mejor alcance de nuestro negocio. Eso a su vez se convierte en una oportunidad y particularmente en estos tiempos de distanciamiento social, una de las amenazas que podemos destacar es que no trabajemos para transicionar al mundo digital. Esa transición nos permitirá el que nuestro negocio pueda continuar su operación. Por lo que la recomendación es que en este momento de tiempos difíciles podamos detenernos y hagamos este ejercicio sobre nuestro negocio que definitivamente nos puede beneficiar a la hora de establecer cuáles van a ser los próximos pasos a seguir. Y entrando en el tema de entender el mundo digital, que es uno sumamente amplio, es importante mencionar que afortunadamente las redes sociales y las páginas web nos permiten navegar o adentrarnos en este mundo digital sin necesariamente requerirnos mucho conocimiento. Aquí les comparto 3 elementos claves o 3 razones por las que debemos ser parte de este movimiento digital. El 93% de las decisiones de compra están influenciadas por las redes sociales. Facebook y YouTube tienen más usuarios que el país con mayor población, que todos sabemos que es China. Esto lo que nos dice es que es bien probable que tu cliente ideal, tu audiencia o tu mercado sean parte de estas redes sociales y nosotros debemos estar ahí. Y por último, el 80% del contenido que consumimos en nuestro celular es video. Así que ya vamos identificando qué cosas podemos ir trabajando para desarrollar contenido en estos medios digitales. Uno de los beneficios del mundo digital es que nos permite una diversidad de canales y herramientas de comunicación para comunicarnos con nuestro cliente ideal, con nuestra audiencia. Sin embargo, la recomendación número 1 es que podamos tener claro a quién le estamos hablando, quién es ese cliente ideal para luego poder identificar qué canales de comunicación utilizar. Y en este tema sobre quién es el cliente ideal, quiero comenzar diciendo que en muchas ocasiones dueños de negocio me han manifestado que su cliente es todo el mundo, que su producto o su servicio apela a una amplia gama de personas. Y si bien eso puede ser cierto, que tu producto lo puedan comprar o adquirir desde personas jóvenes hasta personas adultas mayores, es bien importante que podamos reconocer quién es este cliente más frecuente en este universo o en este mercado de clientes. Y ese cliente ideal es esa persona que encuentra la solución perfecta para su problema o necesidad en los servicios o productos que provees.
El cliente ideal será leal a tu empresa, utiliza los productos o servicios con frecuencia y te recomienda a sus colegas, familia y amigos. Ahora, entrando en el tema de los 10 consejos para capturar ese cliente ideal en el mundo digital, el número uno, como mencioné, es que podamos crear el perfil de ese cliente ideal, que también se conoce como el buyer's persona. Algunos de los elementos que podemos mencionar son la edad, género, estado civil, educación, pasatiempo, valores y área geográfica o ubicación. El consejo número dos es que podamos reconocer el valor de nuestro producto o servicio. Y cuando menciono valor, hago referencia a la razón por la que el cliente te compra, que no necesariamente va atado a las características específicas de tu producto. Por ejemplo, si yo tuviera un establecimiento de venta de café, seguramente ese café que vendo es muy bueno, de muy buena calidad, tiene un vaso o un empaque distintivo. Sin embargo, la razón por la que el cliente me está comprando es porque soy efectivo en mi servicio al cliente, soy rápido y porque estoy convenientemente localizado. Así que una vez conocemos ese valor real por la que el cliente nos está comprando, podemos saber qué otras cosas le podemos ofrecer o podemos diversificar o mejorar ese valor a través de integrar nuevos servicios. Por ejemplo, el servicio de entrega o delivery, un horario extendido u ofertas. El punto número tres es que podamos construir una marca. Cuando construimos una marca, hacemos nuestro negocio, nuestra empresa memorable. Y eso pasa con las personas. De hecho, nosotros sentimos más afinidad o nos identificamos con unas personas en específico cuando las conocemos. Pues lo mismo se traduce al mundo de los negocios. Así que es importante que tu marca pueda reflejar la personalidad y los valores de esa empresa, de ese negocio. Y eso lo vamos a proyectar a través de las distintas alternativas de publicidad que utilicemos, como el eslogan, los productos y servicios, o hasta en cómo respondemos a preguntas y comentarios. Otra de las herramientas para capturar a nuestro cliente ideal en el mundo digital es que podamos desarrollar un mensaje claro. ¿Y a qué me refiero con esto? Nosotros no nos comunicamos de la misma forma con un joven de 16 años versus con un adulto de edad promedia o un adulto mayor. Por lo general, con las personas mayores impartimos un poco más de formalidad en la conversación. Así que es importante que sepamos qué tono y qué lenguaje vamos a utilizar a la hora de hablar con nuestros clientes. Cuando tenemos claro cómo vamos a hablarle a nuestro cliente, eso le imparte uniformidad a las distintas alternativas de comunicación que utilicemos. Igualmente, se nos hace mucho más fácil poder replicar el mismo mensaje en los distintos medios de comunicación o plataformas. El consejo número 5 es que puedas identificar dónde está tu clientela. Como mencioné al principio, el mundo digital nos provee muchos canales, pero una vez tenemos claro quién es el cliente ideal, se nos hace mucho más fácil poder saber en qué medios están. Así que mientras más el cliente se exponga a nuestra marca, más probabilidad tenemos de que nos siga. Mi recomendación es que puedas hacer una combinación de medios, tanto de medios tradicionales, también conocidos como offline, y los medios digitales. Así como reconocemos el valor de nuestro producto o servicio, debemos reconocer el valor que tienen nuestros clientes, nuestros consumidores. Así que es bien importante que te enfoques en ellos, que los puedas escuchar. Algunas de las recomendaciones son que puedas validar si tu producto o servicio cumple con sus expectativas, y esto lo vas a hacer directamente con ellos. Consulta a la hora de desarrollar nuevos productos o servicios de modo que ellos te puedan validar qué realmente están buscando o qué esperan de ti. El consejo número 7 es que siempre des seguimiento, y esto también hace referencia al ciclo de ventas. Nosotros debemos saber que podemos comunicarnos con nuestra audiencia antes de que sea nuestro cliente, cuando es nuestro prospecto, durante y después de que haya sido nuestro cliente. ¿Cómo lo podemos hacer? A través de las mismas redes sociales o plataformas web podemos estar en comunicación con ellos antes. Mientras es nuestro cliente, podemos comunicarnos directamente a través de correos electrónicos y le podemos hacer preguntas, y luego de que haya sido nuestro cliente podemos compartir las encuestas de satisfacción. Una de las reglas de oro para capturar a ese cliente ideal es que podamos establecer un sistema de referido. No hay nada mejor que los clientes lleguen a ti por referencia de ese cliente ideal. Y es bien probable que ese cliente nuevo que te han referido también caiga dentro del perfil de cliente ideal. Así que desarrolla un plan de incentivos, recompensas o descuentos para lograr el que te refieran más clientes. Uno de los beneficios del mundo digital es que nos provee estadísticas, así que utilízalas a tu favor para poder detectar patrones de compra, cuáles son los productos preferidos y quién verdaderamente es ese cliente ideal. Esta información la puedes conseguir a través de las mismas redes sociales o si tienes página web. Por último, estudia tu competencia. Es bien importante que lo hagas no para replicar o copiar lo que ellos puedan estar haciendo, sino para que veas y analices qué puedes mejorar y cómo implementarlo a tu negocio.
También te va a ayudar a identificar quién es ese cliente ideal. Ahora bien, entrando en el tema de redes sociales, lo importante es que podamos identificar, basado en nuestra audiencia, cuál es la red social que más nos conviene o nos beneficia. Entre ellas tenemos a Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otras. Y ahora quiero hablarles un poco de cada una de estas redes sociales y comienzo con Facebook. Facebook es la red social más utilizada. De hecho, tiene 2.45 billones de usuarios. Su audiencia está principalmente en el rango de edad desde los 24 años hasta los 35 años en promedio, aunque como dato interesante, Facebook tiene una población sustancial de adultos mayores, o sea, personas de 60 años o más. Por otra parte, Instagram es una red social bien visual donde la fotografía es protagonista. La audiencia principal de Instagram está entre los 18 años a los 35 años. Así que la recomendación es que si vas a utilizar esta red social o si la estás utilizando, saques el máximo provecho de las fotos. En cuanto a Twitter, es una red social que tiene una audiencia bien similar a la de Facebook. Sin embargo, el contraste principal está en que para tener visibilidad y alcance debemos de publicar entre 6 veces a 10 veces al día. Otro detalle importante de esta red social es que tiene una limitación de 140 caracteres en términos de texto por publicación, así que tiene 140 letras por cada publicación que vas a hacer. LinkedIn es una red social para destacar tu perfil como profesional, así que si estás en búsqueda de crecer tu red de contactos en términos profesionales o estás en búsqueda de empleo, esta podría ser una red social para ti. Por otra parte, YouTube es una red social enfocada en videos, así que es una excelente herramienta para poder proyectar e ilustrar tus conocimientos a través de este formato. Un dato interesante es que la audiencia principal de YouTube es masculina, así que si este es tu cliente ideal, esta podría ser una red social para ti. Quiero compartirles algunas estrategias para redes sociales. Una es que puedas desarrollar contenido que te permite interactuar con tu audiencia. Así que incluye un llamado a la acción y solicita que te escriban en los comentarios o que compartan tus publicaciones. Siempre recuerden que las redes sociales son para que podamos ser parte de esta conversación que les mencioné al principio. Particularmente en este tiempo de distanciamiento social, las redes sociales se han convertido en una fuente principal de comunicación, por lo que puedes aprovechar este momento para utilizarlas como una extensión de tu servicio al cliente. Y para ser efectivos utilizándolas como parte de nuestro servicio al cliente, debemos de responder en un tiempo razonable las preguntas o respuestas que nos hagan o podemos realizar consultas a nuestra audiencia sobre la experiencia de servicio. Una de las claves para hacer crecer las redes sociales y tu audiencia en estas plataformas es que puedas ser consistente. Así que publica con frecuencia. Me han preguntado cuál es la frecuencia adecuada en muchas ocasiones. Por lo general, si estás empezando, puedes publicar de 2 a 3 veces en semana. Lo preferible es que puedas hacer más publicaciones, tal vez 4 o 5 publicaciones a la semana. El segundo punto es que actualices tu información de contacto. Debes proveer otros canales de comunicación más allá de la mensajería directa de esa red social. Así que si tienes un correo electrónico o un teléfono, sería lo ideal. Igualmente puedes compartir la ubicación específica de tu negocio utilizando el sistema de GPS o el Pin Location. Esto va a permitir que los clientes puedan llegar directamente a la puerta de tu negocio. Por último, siempre piensa en tu cliente ideal cuando estés desarrollando contenido para las redes sociales. Te garantizo que esto te va a permitir conectar con la persona y que puedas tener mucha más interacción en tu plataforma. Para que nosotros podamos ejecutar las recomendaciones que compartí anteriormente, una de las claves está en que podamos desarrollar el calendario de contenido. ¿Y qué es el calendario de contenido? Es un documento donde vamos a poder poner por escrito las ideas o vamos a poder plasmar qué queremos desarrollar como contenido. Así que el calendario de contenido nos permite ahorrar tiempo, nos mantiene organizados, asegura la consistencia en las publicaciones y motiva el trabajo en equipo, porque seguramente si ya tenemos el contenido planificado, podemos compartirlo con otras personas y así podemos tener recomendaciones de qué otras cosas podemos hacer. Una de las bases para que podamos desarrollar contenido en redes sociales es que lo hagamos utilizando estos 5 temas. Número uno, entretenido, educativo, informativo, motivacional o el de venta directa o el promocional. Como contenido entretenido podríamos compartir una foto o un video cómico o gracioso que vaya alineado a nuestro producto o servicio. También podríamos compartir un video de algún influencer con respecto a algún tema relacionado de nuestro negocio.
El contenido educativo nos permite compartir el conocimiento que tenemos a través de videos o fotos. Por ejemplo, si somos buenos en el tema gastronómico, podríamos compartir una foto o un video con los pasos a seguir para lograr una receta particular. El contenido informativo hace referencia a que podamos mantener a nuestra audiencia orientada, así que, por ejemplo, podríamos publicar nuestro horario de servicio, cuál es nuestra fecha de reapertura o algún evento que tengamos en nuestro negocio. Cuando hablamos del tema motivacional, es ese contenido que inspira y que causa emoción. Por ejemplo, en este momento de distanciamiento social, a lo mejor podríamos tirarnos un famoso selfie para dejarle saber a nuestro público y a nuestra audiencia todo lo que estamos haciendo para retomar las riendas de nuestro negocio. Y definitivamente eso es un contenido que genera muy buena interacción. Por último, el contenido de venta directo promocional nos permite hacer anuncios de descuento, oferta o lanzamiento de nuevos productos. A modo de resumen, hemos hablado sobre cómo identificar el cliente ideal, cuál es la red social que más te conviene basado en tu audiencia, la importancia de desarrollar un calendario de contenido, cómo crear objetivos específicos para tus herramientas digitales, pero por último es importante que busques ayuda de un experto si encuentras que estas funciones te toman mucho tiempo. Para concluir, les agradezco mucho su tiempo y participación. Es importante que estén pendientes a los próximos videos que estaremos publicando. Hasta la próxima.